Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro encuentro virtual de la Feria Andina PAC. Mi nombre es Alexandra Alegría y seré la moderadora para nuestro encuentro el día de hoy. Estaremos hablando en nuestra conferencia sobre el estado actual y las perspectivas de la industria del cannabis en Colombia y la región. Esta conferencia es patrocinada por Andina PAC. Andina PAC es organizada por Colmesa y Corferia en Bogotá, Colombia, y su edición número 16 se llevará a cabo en noviembre 9 de este año. Andina PAC es la feria más importante en Latinoamérica, ya que ofrece en su plataforma todos los sectores involucrados en la cadena de valor del procesamiento y conversión de alimentos y farmacéutica. Sus sectores incluyen ingredientes, tecnología de procesamiento y fabricación, empaquetado, intralogística e inocuidad o food safety. Para la edición 2021, Andina PAC ha lanzado un área especial para el sector de ingredientes. Andina Ingredients es una exposición comercial líder en aditivos, aromas, microingredientes, suplementos y soluciones para la fabricación de alimentos, bebidas y farmacéuticos. Andina Ingredients se llevará a cabo en un pabellón específico de la feria, donde no solo encontrarán expositores nacionales e internacionales, sino que ofrecerá un panel de conferencias dedicada a tratar tendencias e innovaciones en el sector. Andina PAC es la feria hermana de Anuga FoodTech. Anuga es la feria líder en la industria de alimentos y bebidas, y por esta razón se ha vuelto la feria referente de otras ferias en el sector. En esta forma, la llegada de Colmese, organizadora de la feria Anuga, Andina PAC se ha convertido en la plataforma líder de la región, donde fabricantes de alimentos y farmacéuticos pueden encontrar todo lo que necesitan para su proceso de producción y sus plantas industriales. Para mayor información en nuestra feria, por favor visite nuestra página web andinapac.com o contáctenos directamente al chat a la información que estaremos posteando en el chat. Sin decir más, me gustaría presentar a nuestro invitado del día de hoy, el señor Rodrigo Arcila Gómez, presidente de la industria del cannabis, Azocolcana. El señor Arcila nos estará hablando de la importancia del cannabis en productos alimenticios y farmacéuticos, al igual como su regulación y perspectivas en Colombia y la región. Para esta charla tendrá invitado el chat que tienen en su plataforma y agradecemos que puedan escribir las preguntas durante esta conferencia. Al final de la intervención estaremos dándole respuesta. Sin decir más, le damos la bienvenida al señor Arcila. Es un gusto tenerlo el día de hoy como nuestro conferencista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Primero que todo, Alexandra, muchísimas gracias. Cristian, muchas gracias por invitar a Azocolcana a este evento tan importante y creo que voy a tener una gran oportunidad de darles una visión. Estamos analizando, pensando, que está viviendo desde el punto de vista de la industria, el sector cannabis. He sido invitado entonces para hablar, como dice el slide, el estado actual y perspectiva de la industria de cannabis en Colombia, Andina PAC. Entonces, en ese sentido, procedamos a empezar. Voy a rápidamente a referirme a los puntos que voy a tratar. Muy rápidamente voy a hacer una pequeña reseña de lo que es Azocolcana, nuestros afiliados. Luego, entonces, sí entraré a considerar algunos puntos importantes sobre los avances en el marco internacional de lo que es el cannabis hoy en el mundo y la visión que se está teniendo cada vez más ágil sobre esta planta, sus avances, sus desarrollos. Luego, entonces, entraré en tal vez el punto donde más me voy a concentrar son los avances en el marco regulatorio y específicamente lo que es la modificación del decreto 613 de 2017 y el proceso de reglamentación
del nuevo decreto. Luego entonces entraré a referirme el estado del proyecto de interés nacional designado por el gobierno para este sector. Después hablaré de algunos mensajes que necesitamos de seguir insistiendo en el apoyo del sector bancario. Luego entonces voy a hacer una reseña importante del mercado local y el mercado internacional y alguna otra información relevante del sector. Continuemos. Entonces, muy rápidamente, Azocolcana fue fundada en el 26 de julio del 2017, pero empezó sus labores como asociación el 8 de enero del 2018. Como todos saben, nosotros estamos en el objetivo de promover, proteger y orientar el desarrollo de toda la industria del cannabis a lo largo de toda la cadena productiva. Siguiente. Esta es una panorámica aquí de nuestros afiliados. Tenemos Farmacielo, Econavis, Air Healings, FSM Global, Natuera, Clever Lips, Anandamida, Healing, Medcam, Ciemcol, Variance, Cure, Afria, Foliumet. Siguen, por favor. Planet con Usierra, Manta, Avida, Cultivando Esperanza, One World, Ecofarm, Blauberries, Gaia Health, Canopy, Green Health, Arcus, Fahami, entre otras afiliadas que están cursando su proceso de afiliación. Entonces, entrando en materia, veamos qué es lo que ha pasado últimamente en el marco internacional de esta industria. Lo más importante fue la exclusión del cannabis por parte de la Organización de Naciones Unidas de la lista 4, la lista donde estaban prácticamente las ingredientes o las sustancias más peligrosas. Ahí estaba el cannabis y eso fue una aceptación de las recomendaciones de la OMS por parte de Naciones Unidas en su comité de estupefacientes, en su comisión de estupefacientes, y esto sucedió pues en diciembre pasado o a principios de este año. Otro aspecto importante es lo que se está viviendo en los Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes aprobó el MORE Act, proyecto de ley que descriminaliza el uso del cannabis a nivel federal, con ponencia de Kamala Harris como vicepresidente de los Estados Unidos. Creo que lo que viene con Joe Biden, con este gobierno, va a ser que una reforma de todo lo que es la industria del cannabis a nivel federal. Como ustedes saben, muchos de los estados de los Estados Unidos pues tienen tanto el cannabis a nivel medicinal como muchos a nivel de recreativo o adulto. También el 15 de diciembre del 2020 se introdujo en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para aumentar el límite del THC permitido en la definición del cáñamo de 0.3 a 1%. El 15 de enero también del 2021, el Departamento de Agricultura aumentó precisamente ese 0.5 al 1% de THC como el rango no penalizado en el cultivo de cáñamo. Estos son avances muy importantes de lo que está sucediendo en Estados Unidos. El expresidente Trump firmó en el 2018 el Farm Bill, lo cual removió el cáñamo, o sea, el cannabis no psicoactivo, el hemp para ellos, y sus derivados, incluyendo el CBD, a nivel federal como una industria completamente despenalizada, una industria que no tiene ningún control. Esto cuando veamos el tema del sistema bancario o de las conversaciones que nosotros permanentemente venimos teniendo para el apoyo de los servicios bancarios a esta industria, esto cada vez debe ser más claro.
Y finalmente el 8 de diciembre la Comisión Europea declaró de manera oficial que Europa no considera el CBD como un estupefaciente, entonces su utilización y comercialización como alimentos en toda la Unión Europea. Siguiente, por favor. Esto entonces para concluir que la mentalidad que se está teniendo en el mundo alrededor del cannabis es una mentalidad completamente diferente y desde Azocolcana hemos hecho pues un proceso que yo he denominado un proceso de evangelización a todo nivel con el fin de que la gente vaya entendiendo, las entidades vayan entendiendo a todo nivel de que esto es un sector industrial, científico, medicinal, que tiene todas unas garantías desde el punto de vista regulatorio, que está muy bien controlado y que la intención de Colombia hasta este momento es dedicarnos a la construcción de la industria del cannabis medicinal, científico e industrial. Eso es completamente claro y es como esta primera conclusión de esta charla. Bien, entonces, ¿qué está pasando y qué avances hemos tenido en el marco regulatorio? Yo creo que aquí se materializa una de los principales factores, el más importante en este momento, es clarificar este marco regulatorio. Colombia, tenemos que decirlo, ha tenido un marco regulatorio bueno, es decir, competitivo. Sin embargo, todo lo que ha sido el proceso de experiencia, de experimentar en el campo, cómo han venido las empresas evolucionando, ha sido muy importante para que nosotros fuéramos capitalizando todas estas voces de los industriales que nos han señalado, aquí tenemos este problema, aquí tenemos este otro, y desde ese punto de vista hemos hecho un trabajo muy detallado. Mucha gente critica, hombre, llevan 2 años en ese proceso. 2 años no porque caso y no es culpa del gobierno, es algo que nosotros hemos venido proponiendo con el fin de tener un decreto, una reglamentación cada vez más competitiva. En ese sentido, hemos dicho, hombre, no podemos sacar el decreto si no tiene este ingrediente, este otro ingrediente, otro ingrediente, lo cual es absolutamente claro y beneficioso para el escenario macroeconómico que debe tener desde el punto de vista de la regulación la industria del cannabis en Colombia. Entonces, es muy beneficioso dentro de lo que va a salir en el nuevo decreto, que tengo que hacer paréntesis, yo llevo predicando que esto va a salir ya la semana entrante, bueno, creo que las últimas conversaciones con el gobierno han estado muy claras para que ya pues sí no le demos más espera a esto. Obviamente se han interpuesto situaciones de orden público en esto que pues ha sido el argumento esgrimido por el gobierno para no tener ya este decreto expedido, pero precisamente vuelvo y digo, yo creo que ya es inminente. ¿Qué tiene este decreto y en qué hemos trabajado lo más importante? Entonces, allí se precisan definiciones técnicas que, como estaban en el decreto 613, daban a ciertas confusiones y cuando se trataba, para todos los que estén alrededor de esta conferencia, interesados en todo lo que va a ser el desarrollo de alimentos, bebidas, etcétera, y otros usos industriales del cannabis, esas definiciones ya dejan absolutamente claro los temas de cómo es la utilización de la planta con todos estos usos industriales. Entonces, será una gran bienvenida, digamos, a todas estas empresas que quieran involucrar el cannabis dentro de su portafolio de productos, porque esto ya va a ser una realidad. También había que hacer algunas precisiones en todo lo que son las actividades por cada tipo de licencia. Esto es muy importante.
Se sigue incentivando la investigación científica por parte de universidades, centros de investigación, incluso por parte de las mismas industrias, incluso también con nuestro Cenicannabis, que estamos discutiendo precisamente en la junta directiva la mejor forma que podemos darle a esta ventana de investigación y desarrollo, que para nosotros es un complemento fundamental para el desarrollo futuro de Colombia como una potencia en materia de industria del cannabis. También es muy importante, y esto había mucha preocupación dentro de la industria, es que los requisitos para evitar el mercado de licencias es muy importante. Es decir, inicialmente el boom que despertó esta industria obligó a una solicitud muy grande de licencias, que luego muchas de ellas se han quedado en los escritorios, y no es ese el propósito de esto. Nosotros queremos industriales que estén precisamente desarrollando el objeto social de estas licencias. Se discriminan de una forma mucho más clara cuáles son las obligaciones en materia también de prohibiciones y también de condiciones resolutorias, esto para todos los abogados y todos los interesados que están alrededor de esta conferencia. También el tema de zonas francas, cómo se van a hacer el tratamiento de semillas para siembra, grano, componente vegetal y derivados del cannabis es bastante importante. Se crea la licencia de fabricación de derivados no psicoactivos con el fin de que esto sea también un control a una cantidad de productos que de pronto no están en un plano, digamos, de una competencia sana en el mercado, y también para también tener la protección de los pacientes y de los consumidores finales. En el sistema de cupos hemos venido haciendo un trabajo muy importante que se verá también reflejado en todo lo que será la reglamentación de esto, porque el sistema de cupos, como nosotros lo hemos venido viendo, digamos que tuvo un exceso, digamos, en materia de burocrático, de trámites burocráticos. El gobierno lo hizo con las mejores intenciones, precisamente por todos los antecedentes que tenía esta planta, pero digo Colombia hoy, en este momento, tanto autoridades como industriales, como todos los que están alrededor de esta industria del cannabis, aliados estratégicos, bancos, sociedades científicas, tenemos que tener una concepción muy diferente sobre lo que es el desarrollo de esta industria. Y entonces todo este sistema de cupos, cuando se tienen licencias, cuando se aprobaciones por un lado y de otro, pues podemos hacerlo de manera mucho más fácil, y en esto estamos trabajando a fondo con el gobierno nacional. También existía un tema, y fue planteado, digamos, para la distribución y la preparación digamos, ya la atención a los pacientes, que no sea solamente en farmacias, sino también en droguerías que tengan ciertas características que garanticen que se está haciendo un buen uso de estas fórmulas magistrales, que ha sido uno de los primeros escenarios de salir en contacto con nuestros pacientes. Muy importante entonces, y aquí lo enfatizamos, y en eso me han hecho énfasis los preparadores de esta conferencia, que haga énfasis, ya lo denuncié, pero aquí se está totalmente remarcado nuevamente, que se permite la elaboración y comercialización de productos alimenticios, industriales a base de derivados de cannabis no psicoactivo, y todo lo que tiene que ver con todos estos mayores usos del cannabis y de esto. O sea que todas estas industrias, bienvenidos a este mundo del cannabis, a este mundo de las azocolcanas, si se quiere, pues, en este lado. Aquí pido excusas, que aquí hay una situación que... Bueno,
se elimina la prohibición, se elimina la prohibición de la flor seca. Creo que es uno de los avances más importantes. Yo creo que inicialmente nosotros estábamos en una convicción de que el valor agregado no incluía, o estábamos tal vez tratando de interpretar que la flor tenía que ser completamente procesada, pero los análisis, las recomendaciones de la industria, etcétera, han dicho y nos han hecho ver, y así lo hemos reconocido, y así lo ha propuesto Azocolcana al gobierno, y así va a quedar en la nueva regulación, que este es un eslabón de la cadena que realmente es muy importante para el aprovechamiento y sobre todo para el desarrollo de las empresas que en un momento determinado necesitan estas eslabones más tempranos de la cadena con el fin de poder seguir las inversiones hacia otros niveles más especializados. Inicialmente, esta industria se constituyó como una industria de carácter de integración vertical, pero no, en el desarrollo también de esto, porque vuelvo y repito, esta es una industria que está nueva, está saliendo, y los productos de toda esta experimentación en campo nos han dicho que no tiene que ser que todo el mundo produzca de todo, no tiene que ser que todo el mundo esté en una integración completamente vertical, no, hay especializaciones en la cadena que van a ser muy importantes para el desarrollo de la cadena productiva del cannabis. Sigamos. Antes de pasar a esto, devuélveme un poco, Anita. Es muy importante referirme a lo que va a ser el proceso de reglamentación. El proceso de reglamentación y el decreto en sí deja espacios precisamente para ellos, cosa que desde el punto de vista del control administrativo, desde el punto de vista de la conveniencia de ver esta industria en pleno desarrollo, es muy importante que haya ciertas flexibilidades y no tengamos que siempre recurrir a un decreto, sino que sean normas que igual tienen fuerza importantísima, como son las resoluciones, las circulares, los reglamentos expedidos por los distintos ministerios, den la capacidad de reglamentación, den la capacidad de corregir, den la capacidad de en cualquier momento volver a considerar temas que no se vieron desde el punto de vista del decreto. Pero entonces vamos a entrar en un proceso, y ya estamos muy adelantados en un proceso, digamos, de reglamentación de los cupos, esa agilidad que deben tener los cupos, esa menor, digamos, tramitología y esa mayor prontitud que debe existir ahí. También va a ser muy importante dentro de esta reglamentación todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica a pequeños y medianos productores. Aquí siempre hemos dicho que esta industria no la van a hacer 4 o 5 empresas, no la va a hacer un solo país. Aquí tenemos que considerar que es una masa crítica importante, tanto de productores como de todos los aliados estratégicos, como es el tema que está desarrollando Azocolcana de una manera muy exitosa, y es la reunión alrededor de los productores de toda una gama de productores de servicios, de proveedores de servicios, mejor, alrededor de esto, para que en Colombia realmente una decisión de un inversionista en un momento determinado pueda llegar y decirnos cómo me garantizan a mí que aquí yo voy a tener todos los servicios alrededor de esta industria. Azocolcana le va a poder decir, aquí tenemos esa masa crítica entre quienes desarrollan el objeto social directo, que son los productores, y quienes contribuyen a esa consecución de esos objetivos mediante una prestación de servicios técnicos garantizados con solvencia moral, solvencia técnica. Esta es la construcción. Entonces, todo lo que tiene que ver también a futuro con
la asistencia técnica, que debe ser responsabilidad del Estado. Ahí tiene que quedar muy claro que si bien van a existir convenios entre grandes productores, entre transformadores o medianos transformadores, etcétera, y pequeños y medianos cultivadores, esto tiene que ser con unas situaciones, digamos, de buena organización por parte de esas comunidades, por parte de esos pequeños productores. Allí debe quedar establecido en esa reglamentación que es muy importante la asistencia por parte del Estado con el fin de que estos pequeños y medianos productores tengan unos proyectos de largo plazo, que no sean proyectos que vayan a fracasar en el mínimo tiempo, sino que precisamente a través de la organización, a través de métodos de financiación, a través de formas de asistencia técnica para que produzcan flor o todos los ingredientes que pueden ser suministros para la gran industria, la mediana industria, sean de calidad y calidad que a su vez nos están exigiendo a nosotros en los mercados internacionales y sobre todo en los mercados de alta vigilancia sanitaria. También va a ser muy importante todo lo que va a ser la reglamentación en zonas francas, en eso se ha avanzado ya mucho. También tenemos todo lo que tiene que ver alrededor del producto terminado del cannabis. Esa reglamentación, como digo, va a ser muy importante para la agilidad y la prontitud con que las autoridades, con una, digamos, confiabilidad en un marco regulatorio muy firme, ya puedan tener la garantía de que la oportunidad, el ajustarse más a los tiempos de mercado ya no va a ser tan riesgoso, sino que vamos a tener una completa trazabilidad. Lo que sí es que en todos estos temas, sobre todo para lo que va a ser los tiempos de mercado, va a ser muy importante que tengamos esa agilidad desde las instituciones y esa agilidad desde la expedición de todo lo que son certificados, todo lo que son autorizaciones por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, por parte del INVIMA, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Dentro de estas reglamentaciones también vamos a tener importantes disposiciones sobre, perdón, importante reglamentación sobre la disposición final. En esto hay muchos temas que de pronto pueden afectar el flujo de caja de las empresas cuando hay que, digamos, rechazar una cantidad de materiales que se pueden ser utilizados. Las actividades de terciarización son muy importantes. Va a haber claridad sobre los temas de transporte interno y externo, etcétera. Yo creo que con esto quiero decirles que el proceso de reglamentación lo estamos llevando muy rápido en una concertación muy importante con el gobierno, en unas mesas de discusión que están muy adelantadas y que en el momento de salir el nuevo decreto y lo que va a tener la reglamentación, creo que vamos a marcar un hito y una situación muy importante porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a tener muchísimo diferencia entre los tiempos de expedición de un decreto y su reglamentación. Sigamos, con esto concluyo todo lo que tiene que ver con avances regulatorios. Hay un tema muy importante y es que el gobierno nacional ha definido al sector como un proyecto de interés nacional estratégico. Esto fundamentalmente estaba constituido en tres aspectos fundamentales y es resolver las situaciones en el corto plazo, resolver estos cuellos de botella, optimizar procedimientos y trámites en la ejecución de proyectos y fortalecimiento institucional y marco regulatorio, digamos, son como los pilares. Todo esto, pues, pues, son procesos que estamos adelantando
para quitarle todos estos obstáculos al sector y que realmente la declaratoria de proyecto de interés nacional estratégico para el sector se vuelva una realidad. Pero, señores, no se vuelve una realidad un tema que está en el papel y después entonces tenemos miles de problemas en la parte operativa. La parte operativa es fundamental. La parte operativa juega un papel en la competitividad definitivo y hay mucha diferencia entre sectores que en un momento determinado se están trabajando, están muy interconectados las instituciones privadas con las instituciones públicas en obtener resolver estas situaciones de corto plazo, resolver estas situaciones de procedimientos y de trámites que son a veces más engorrosos que la misma regulación. Entonces, en eso estamos concentrados, en eso estamos tratando de que este sector tenga una visión a futuro completamente diferente y un estado moderno frente a los industriales y los industriales y la asociación con temas muy propositivos frente a cómo debe ser ese desarrollo. Yo creo que entonces con esto puedo seguir hacia otros temas. Un tema que es aquí y que todos se preguntan, oiga, pero ¿cómo va ese tema del sector bancario? Sí, este tema del sector bancario ha sido duro, ha sido muy trabajado, vamos obteniendo victorias, tenemos que siempre ya reconocerlo, que el banco, el BBVA, ha sido el banco que ha estado desde el principio con esta industria. Ahora lo que estamos tratando es de que con el Banco Agrario, que hemos tenido avances también muy importantes, aquí hay que hacer un reconocimiento a la buena voluntad de Francisco Mejía, su presidente. En este momento no tenemos problemas con apertura de cuentas, salvo que algunas sucursales o algo tengan ahí algún inconveniente. Estamos trabajando mucho para la concesión de créditos. Ha sido difícil, esto tiene que mejorar. Lo que ha hecho Azocolcana es tener una interacción muy directa con el Banco Agrario. En días pasados, pues hemos estado proponiendo desde Azocolcana la necesidad de una línea de fomento importante que tenga conexión con el banco y que realmente pueda llegar a más pequeños agricultores y transformadores. Muchos han quedado ahí pendientes en sus procesos y se está agotando la gasolina. Por lo tanto, es importante una inyección de capital a estas empresas que han invertido tanto en sus procesos iniciales. Entonces, tenemos con unos avances como en la apertura generalizada de cuentas, aceptación de procesos para la aprobación de créditos. Sigue lento, pero vamos trabajando. Hemos firmado un convenio Azocolcana Banco Agrario precisamente para apoyar al banco en todo lo que son los procesos del conocimiento de las empresas. Es como una dosis de confianza más amplia que puede tener el banco al momento de entrar a considerar estos créditos. Esperamos entonces, recientemente he dirigido una carta tanto al presidente de la Asociación Bancaria como a cada presidente de las principales instituciones comerciales en Colombia, dándoles precisamente todo el panorama inicial que ya se tiene, el panorama que ya se tiene a nivel internacional, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que estamos sucediendo en Colombia, que ya no hay razones para tener semejantes prevenciones. También sí con el psicoactivo, que todavía no es a nivel federal en Estados Unidos, pero sí el no psicoactivo. Entonces, que por favor no detengan operaciones que sean relacionadas con el no psicoactivo,
pero que también tenemos que trabajar en un mecanismo, como lo hemos venido tratando de hacer con el Banco Agrario y con Fidu Agraria, y gracias también a la colaboración que nos ha presentado Finagro, para establecer mecanismos que puedan haber las monetizaciones que puedan venir para este sector. Ese pues es una agenda que está todavía en desarrollo, pero que cada vez avanzamos más. Siguiente. Aquí entonces viene una parte muy importante. Muchas de las empresas y sobre todo las afiliadas a Socolcana vienen acercándose a los tiempos de mercado. Este es un propósito muy importante. Ya estas cifras que voy a mostrar aquí, pues no eran las que se esperaban para el 2020, de acuerdo con los estudios que se vinieron haciendo. Socolcana aterrizó mucho esas cifras mediante una caracterización del sector que hizo con el Confedesarrollo, y entonces las cosas se pusieron, digamos, en un terreno mucho más real. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que esta industria, a pesar de las iniciales previsiones, en donde muchos pensaron que pues esto era tire semillas y recoja dólares, no, esto necesita, digamos, más tiempo de maduración, esto necesita más investigación, esto necesita tener certificaciones para ir a los mercados internacionales, sobre todo, como ya lo he dicho, a mercados de alta vigilancia sanitaria. Es así como el año pasado, entonces, se tuvieron exportaciones alrededor de 5.200.000, ¿no? Esto significó, frente al primer año, un incremento del 1.500% más de exportaciones, y lo que nos indica es que vamos en la ruta correcta. Este año, pues perdóname un segundo, este año hemos tenido exportaciones cercanas a los $410.000, pero solamente está recogiendo el tiempo de enero y febrero. Creo que ya las cifras para lo que va de año van a ser mucho más positivas, y como repito, ya estamos identificando muy bien por partida arancelaria por dónde están saliendo todas estas exportaciones, y creo que, vuelvo y digo, en el momento en que tengamos esta seguridad jurídica, esta mayor apertura por parte de la regulación cada vez más competitiva, nosotros vamos en la dirección correcta. Sigamos. Tenemos ahí los países, nuestros países digamos, de destino. Están Estados Unidos, el Reino Unido, está Austria, Suiza, con cantidades, como digo, correspondientes a los guarismos anteriormente presentados, pero que enseguida vamos a ver otra imagen otra visión de la situación. Ahí tenemos países tan importantes que Estados Unidos en primer lugar, tenemos Reino Unido, Australia, el mercado suizo, el mercado del Brasil, el mercado de Israel, Alemania, entre otros. Sigamos. Aquí este slide, no me voy a detener en esto, tienen esas mismas cifras, pero por cada región y por especificada por esta región norteamericana, región suramericana, región otros países y la región europea, digamos. Sigue. Entonces, aquí, tomando unas cifras que estuvimos discutiendo ayer con Euromonitor, vemos que el mercado latinoamericano va a ser un mercado importantísimo. Si vemos estas proyecciones que presenta Euromonitor, digamos, a 2025, y le relacionamos con las cifras de hoy, tenemos que Brasil, digamos, va a ser un mercado muy importante, y sobre todo que está discriminado en 3 clases de mercado: el mercado de cannabis medicinal, el mercado de uso adulto y el CBD. Entonces vemos que Brasil marca un importante crecimiento en lo que va a ser el mercado medicinal. Luego tenemos Chile.
Chile es una sociedad muy propensa, digamos, al uso del cannabis medicinal también, y también seguramente va a tener, como lo menciona Euromonitor, un gran desarrollo en el mercado adulto del cannabis y también un crecimiento importante en CBD. Quienes me están oyendo, tanto de la industria alimenticia, como de la industria cosmética, como de la industria farmacéutica, pues estos son temas que ya les deben estar interesando muchísimo. Y como vemos en Colombia, pues las proyecciones, ellos parten de unos unas exportaciones, digamos, de 9.2 millones de dólares en el 2020. Ahí tenemos una diferencia con Azocolcana y proyectan ese mercado en un crecimiento bien importante, tanto en el mercado medicinal. También están considerando que para esa época el mercado adulto del cannabis en Colombia tendrá un desarrollo. En eso hago un paréntesis. A nosotros en Azocolcana nos han visitado y nos han invitado varios representantes de la Cámara que han estado promoviendo la ley del uso adulto del cannabis. ¿Qué les hemos dicho nosotros? Nosotros estamos en este momento concentrados en el desarrollo medicinal, científico e industrial, y que son ellos los que dictan las leyes de la República. En el momento en que eso suceda, pues nosotros estaremos pues entrando dentro de ese marco legislativo, cumpliendo con todos los requerimientos y con todo lo prescrito en esa ley, en esos decretos, en esos mandatos que tiene el Congreso, el Poder Legislativo en Colombia. México. México también es un país que a pesar de apenas empieza pues este desarrollo, también va a ser importante. Aquí lo que es que Brasil es importante, Chile es importante, Colombia es importante y Estados Unidos sí que más, porque las cifras de Estados Unidos, tanto en cannabis medicinal, a pesar de que su tendencia no la ve Euromonitor creciente, sí es extremadamente desproporcionada en todo lo que va a ser el uso adulto del cannabis y en lo que representa también el uso del CBD. Mercados que hemos tenido como mercados de referencia para la industria colombiana y sobre todo la industria de alta calidad son mercados como Francia, mercados como Alemania, que va a tener tal vez de estos con el Reino Unido, los de más alto desarrollo en el futuro en Europa, y el mercado suizo, más pequeño, pero como vemos, no son despreciables. La conclusión que podemos sacar de esta presentación, de este slide, es que los mercados latinoamericanos que tenemos aquí cerca van a ser también muy importantes. Vamos a tener el mayor mercado en CBD y en Estados Unidos, y vamos a tener importantes desarrollos en países de Europa. Sigamos. Vamos a tratar entonces otra información relevante, digamos, para esto. Azocolcana ha estado muy pendiente y muy interesada en que el DANE incluya a la industria del cannabis dentro de las estadísticas oficiales. Esto es relevante. Yo no veo la hora de estar diciendo, de acuerdo con las cifras del DANE, esto es, ¿por qué? Porque pues esa es una encuesta que se hace, todos conocen ustedes la encuesta anual manufacturera y la importancia que es contar con estas cifras, sobre todo para estar monitoreando muchos indicadores que hoy en día, pues, para la asociación le queda muy difícil. Ya ha financiado algunos estudios, sobre todo el del estudio base que nos dio como ese aterrizaje, que fue el estudio de desarrollo, fue un estudio metodológicamente muy bien hecha y que llamó, en cierta forma, a muchas entidades que tenían, digamos, algunos pronósticos de pronto a que los
revisáramos, y eso da una pues enorme satisfacción que todos estemos ya congruendo alrededor de unas cifras cada vez más reales. Tenemos también que pues se han otorgado en total más de 1.100 de industrias del cannabis. Hay una lista de pequeños y medianos cultivadores que estamos actualizando permanentemente en el Ministerio de Justicia y el Derecho, de más de 4.268 licencias. Ahí está la importancia de que pueden tener estos pequeños cultivadores, porque pues vuelvo y repito, Colombia como una representatividad en materia de cannabis a nivel mundial tiene que ser un conjunto de situaciones, una armonía entre industriales, una armonía entre pequeños cultivadores, una armonía entre aliados estratégicos importantes y una efectiva participación de estos pequeños y medianos productores a través precisamente de la construcción de esquemas asociativos que cuenten con la seguridad jurídica, que cuenten con una asesoría técnica, que puedan garantizar estándares de calidad importantes, así como condiciones económicas y de asistencia técnica importante. Lo que se quiere aquí es que ellos tengan sostenibilidad en el largo plazo, que todo ese discurso alrededor de todo esto se vuelva una realidad. Existen en Colombia importantes desarrollos en ese sentido, en el sector cafetero, en el sector palma, en el sector de muchos pequeños productores, y por qué no va a ser posible también en cannabis. La gran industria, la industria de Azocolcana, estamos dispuestos a atender los lazos de colaboración. Sabemos que son agendas en un momento determinado distintas, pero todas confluyen a un mismo propósito, a hacer de Colombia un gran proveedor de productos alrededor del cannabis con calidad y con la mejor reputación posible. Nosotros seguimos esperando que, en la medida en que las empresas, hoy con una mayor conciencia de sus planes de negocios, apalancados ojalá de una mejor forma con el sector financiero, teniendo, digamos, producto de la experiencia que ya hemos transcurrido, con los productos cosméticos, con los productos que se puedan desarrollar en el área medicinal e industrial, alimenticia y de bebidas, podamos ir conformando, digamos, esa masa de empleos que van a ser muy importantes y va a contribuir mucho a la transformación tanto del agro como también a estos desarrollos industriales. Hay muchas cosas importantes que hay que hacer, sobre todo en materia de externalidades. En las externalidades nosotros tenemos como ver los puntos en los cuales podemos apoyarnos con toda la academia de medicina, con las sociedades científicas, con los centros de pensamiento, con las universidades, alrededor de la utilización de una serie de recursos que nos irán dando también escenarios importantes dentro de lo que va a ser la práctica de buenos productos en la calidad de nuestra industria, a través de temas de investigación que pueda empezar Colombia a mostrarse como un actor importante e integral dentro del marco institucional. Tenemos también un relacionamiento con otras asociaciones latinoamericanas. Esto ha llevado al liderazgo Azocolcana con el fin de mantenernos en constante alimentación de lo que están sucediendo en unas y en otras partes, muy importante. Finalmente, sigue. Quisiera referirme ya para... Ana. Entonces, para
para terminar, yo creo que a lo que debe significar la competitividad de este sector. Yo creo que en todo lo que es todo lo que es el buen escenario legislativo alrededor del cannabis, así como lo vamos a tener a corto plazo. No quiere decir que esto no vaya a tener enmiendas en el futuro. Todo evoluciona. Una buena reglamentación, un buen apalancamiento y una, digamos, mayor contribución por parte del sector financiero hasta estas industrias. Una mayor inmersión entre lo que es las instituciones del Estado que tienen que ver con las aprobaciones, con los permisos, con los trámites de esta, en una sinergia que estamos desarrollando varios aplicativos para unirnos con el sector para que las cosas se hagan con mayor prontitud, que no tengamos esos tiempos muertos, van a ser parte importante. Finalmente, los pacientes que son aquí el objetivo fundamental, yo creo que en la medida en que las empresas van alcanzando su mayor desarrollo, van a tener, digamos, ese esperado portafolio de productos y con esto, entonces, es muy importante las alianzas que puedan haber entre la agroindustria del cannabis, las industrias de bebidas, alimentos, la industria farmacéutica. Con el INVIMA tenemos una agenda muy detallada sobre todo lo que es la evidencia secundaria, que no quiere decir que la evidencia, sino la garantía de que esa evidencia realmente existe en el mundo para la agilización de procesos de registro sanitario de productos y que esto se haga una realidad. Muchas gracias a todos y con esto yo termino. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante y valiosa esta información que nos diste. La verdad, un webinar interesantísimo. Quiero ahora abrir a preguntas. Nos han llegado varias. Te leo la primera. Dice el señor Jorge Useche nos pregunta, ¿cuál es el marco de tiempo para que estas modificaciones ya sean aprobadas? ¿Cuál sería el mejor estimado en fecha para que Colombia pueda exportar flor seca y será para flor psicoactiva y no psicoactiva? O sea, él pregunta que cuándo es la fecha en Colombia podemos exportar flor seca. Sí, a ver, ya el decreto, vuelvo y repito, a mí me da pena insistir en que pues hemos estado muy encima del gobierno y el decreto rápidamente va a estar, rápidamente. Desde ese momento queda autorizada la exportación de flor seca, solamente quedará sujeta a un proceso de reglamentación que, como lo digo, vamos a tratar de acotar el tiempo entre lo que es la expedición del decreto y la reglamentación. Hoy es urgente que esa reglamentación quede clara en el menor tiempo posible. Yo, ¿qué tiempo le pongo? Nosotros tenemos ya una agenda con el gobierno sobre mesas de trabajo en materia de reglamentación y creo que va a estar más pronto que tarde. Yo estoy esperando que esto quede legalizado muy, muy rápidamente. Ya la expedición del decreto es el primer punto, ya asuntos de reglamentación es objeto de reglamento y es objeto de resolución y no va a tardar mucho. Ese es el propósito de Ascolcam. Muy bien, Rodrigo, te leo otra. Rita Aramburgo nos pregunta, ¿podría entrar más en detalle de los beneficios con respecto a zonas francas en la modificación del decreto 613? Entender un poco qué significa. Bueno, hay que ver que entonces antes estaba prohibida la importación en zona franca, digamos, de vegetal. Con el nuevo decreto esto va a quedar absolutamente claro, tanto no solamente para flor seca, sino también que va a quedar claro para el tratamiento de semillas, la misma flor seca. Y
digamos, los trámites en materia de licencia que debe tenerse, perdón, nueva razón social que se deba tener cuando utilizan estos proyectos en zona franca. Ok, Rodrigo. Te pregunta Gustavo González, ¿qué perspectiva hay de mejora? ¿Qué perspectiva hay de mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes de modificaciones de licencias en el Ministerio de Justicia? Bueno, todo. Hemos estado precisamente trabajando en eso y Azocolcana ha cambiado, digamos, su estrategia y, como lo ha dicho el ministro de Justicia, ellos están muy interesados en tener una prontitud. Creo que el equipo que tiene ahora el Ministerio de Justicia es un equipo muy colaborador en el sentido de que estamos todo el día pendientes de que las solicitudes cumplan con los tiempos estipulados. Próximamente vamos a dar una noticia importante a los afiliados de Azocolcana con un mecanismo una herramienta que vamos a empezar a utilizar con el fin de tener unas alertas importantes, pero es un sentido de colaboración. Y esto para alertas tempranas de qué se está venciendo, de qué va a ser pronto a vencerse. Esto teniendo en cuenta que Azocolcana ha insistido mucho, que aquí la base es la implementación del MIC, o sea, el mecanismo de información y control del cannabis, que tiene que ser una herramienta interinstitucional e intersectorial, con el fin de que muchos de estos trámites que hoy requieren volver a pasar una información, no, si ya se la pasó a uno elemento del Estado, no tenga que repetirle a los tres. Es como lo que funciona ahora el RUT. Tú te metes ahí está tu licencia, el número de placa del vehículo, y tú no tienes que estar volviendo. A eso tenemos que llegar en el sector. Pero mientras tanto, desde Azocolcana estamos tomando medidas para, tanto con el INVIMA, como en el Fondo Nacional de Estupefacientes, como con el Ministerio de Justicia, para que en ese marco de colaboración tan estrecho que tenemos, esto no se vuelva lo que ha venido siendo. Perfecto. Nos pregunta Mario Garzón, ¿qué producto en específico son las exportaciones y bajo qué modalidad de negocio? Bueno, en materia de exportaciones, yo remito a quien me hizo la pregunta, agradeciéndole que se comunique en Azocolcana con Ana Ruiz, que le va a dar el detalle por partida arancelaria en qué consisten esos productos. Generalmente han sido productos semillas, han sido esquejes, han sido también producto terminado. Pero el detalle completo, que no lo quise traer a esta conferencia, lo pueden encontrar en la página web o si no con Ana Ruiz en Azocolcana. Perfecto, Rodrigo. Nos pregunta Mauro Cid de España. ¿Puede detallar la oferta exportable a día de hoy a Europa? Sí, es singularmente a España. Perdón, ¿me repites? Nos preguntan desde España. ¿Puedes detallar la oferta exportable al día de hoy a Europa, singularmente a España? Bueno, también es una pregunta que va muy al detalle, digamos, de los productos que tiene cada empresa en su portafolio. En general, estos productos hoy en día, más que todo, se refieren a extractos, aceites y resinas, que hay mucha empresa ya en posibilidad de proveerlos. Son productos cosméticos también. En el inmediato futuro, flor seca, empacada al vacío, con normas de calidad, etcétera. Y también toda digamos, un detalle más de productos que yo también lo invito a que se comuniquen con Ana Ruiz con el fin de que empresas que estén interesadas puedan enviar su portafolio de productos donde nos digan. Perfecto, Rodrigo.
Están llegando un montón de preguntas. La proyección para Suiza hasta el 2025 es inferior al 100%. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, estos estudios van indagando, digamos, país por país, la propensión al consumo de pacientes. No sabría decirle específicamente a qué se puede decir que el crecimiento en Suiza no sea, digamos, de una proporción en las que dice la persona que me está haciendo la pregunta, pero no sé, todos estos países europeos generalmente tienen una concepción mucho más, tal vez más amplia de lo que son los beneficios del cannabis, y en la medida en que avance la investigación científica, la evidencia de uso de esta planta para distintas patologías, yo creo que esa situación va a ser eh, eh, creciente. De todas maneras, es una proyección positiva y bueno, esperemos que haya unas razones que podrían ser investigadas por estas grandes consultoras internacionales de qué es lo que está pasando, que de pronto ese crecimiento no sea tan grande como lo están en otros países, por ejemplo, como están las perspectivas para los países latinoamericanos, etc. Perfecto, Rodrigo, nos preguntan, quisiera saber qué requisitos debemos cumplir una empresa emergente para ser asociado de Azocolcana. Mira, para ser afiliado a Socolcana, el procedimiento es claro, pero sencillo. Claro en el sentido de que tenemos unos protocolos en los cuales el afiliado debe llenarlos en de este tipo de principios éticos, principios de SLAF, todo procedimiento de SARLAF, adjuntar simplemente la Cámara de Comercio, una solicitud de afiliación y que nos describan todo el proceso de quienes componen el grupo de inversionistas, y nosotros ahí procedemos rápidamente a contestarles y a mandarles los formatos correspondientes. Nosotros sometemos para beneficio de todos, digamos, un proceso de revisión de todo este tema y rápidamente estamos en proceso de la afiliación. En la página Perfecto, web, Rodrigo, además, voy a leerla. todos los requisitos, pero también se pueden comunicar con Marian Pimentel o Ana Ruiz en Socolcana a la administración @socolcana, la información correspondiente. Vale, perfecto. Te voy a leer las dos últimas preguntas. Creo que por falta de tiempo podemos mandar las respuestas a los que nos siguen preguntando. Nos pregunta Luis Carlos Pinzón. Nos dice, buenos días. Para ser pequeño productor, ¿Azocolcana tiene un grupo de acompañamiento para la creación de este modelo de negocio? A ver, desde en Azocolcana tenemos las puertas abiertas para grandes, medianos y pequeños productores. Cuando son comunidades, cuando son, creemos que, las indicaciones que he dado anteriormente es que todo depende de la organización que tenga, si son cultivadores que son varios, son, los podemos atender con simplemente con el procedimiento que está descrito de la página web que acabo de explicar, y también en una comunicación directa con Ana y con Marian pueden obtener toda la información que sea posible. Nosotros tratamos de colaborar con las pequeñas comunidades, con los pequeños, en la forma en que sí podemos ayudarles a que sea una organización
que puedan organizarse. De hecho, ya tuvimos un seminario, vamos a tener un segundo seminario donde vamos a tener instrucciones todavía más precisas y sobre todo en compañía con el Departamento Nacional de Planeación, que está muy interesado en organización de pequeñas comunidades para el efecto. O sea que en cualquier momento entren a consultar nuestra página web y también a Mariana y Ana. Perfecto, Rodrigo nos pregunta o nos dice Gustavo González, dice, insisto en que en el Banco Agrario no hay monetización de inversión extranjera. Nos gustaría confirmar. Sí, esa información es correcta. No existe monetización en este momento en el Banco Agrario. Estamos trabajando en perdón, pero sería muy bueno que el oyente aclarara si va a trabajar el psicoactivo o el no psicoactivo. Desde el punto de vista, no tendría por qué tener ningún problema si va a trabajar con CBD. Con el THC estamos trabajando el mecanismo precisamente para que pueda hacerse esa monetización con la creación de un patrimonio autónomo en un país europeo o en un país por fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, en donde inicialmente el pensamiento es que pudieran constituirse allí algunos test o una figura financiera que nos diera la completa transparencia en la internación de esos dineros. En ese es el propósito que estamos trabajando con el Banco Agrario. Usted va a este momento y le van a decir no, pero entonces esperamos que a futuro sí. Muy bien. Ahora sí, voy a leer la última, aunque nos han llegado bastantes preguntas, las contestaremos por correo a todos los que se han registrado. Nos dicen, buenos días, nos dice Alejandro Ferrer. Buenos días, gran presentación, felicitaciones. Con base a las cifras de Euromonitor de mercado a 2025, ¿por qué mientras los países de Latinoamérica crecen en el cannabis medicinal, la Unión Europea proyecta recortarse más del doble en las cifras actuales? A ver, lo que pudimos ver en el cuadro es que precisamente, pues estos países, primero que todo, esta población de países latinoamericanos es sustancialmente más grande que la masa de demandantes, digamos, en un país europeo. Allí hay que distinguir las situaciones si se trata de mercado medicinal, si se trata de mercado de uso adulto, que todavía pues Colombia no está en ese papel, o si se trata de CBD. Estamos hablando del mercado medicinal y del CBD. Lo que puede notarse allí es que los mercados europeos en ese momento guardan una mayor, digamos, estabilidad en sus cifras y los mercados latinoamericanos son mercados muy jóvenes. Esto todavía entonces es donde vamos. A ver, aquí estamos dentro de una industria que todo es nuevo y precisamente por eso Africana tanto se interesa en apalancarse en la información que pueda y por eso mencioné la gran importancia que tenemos de tener las cifras del DANE y también en lo que son las especulaciones y las investigaciones que podamos hacer y purificar y cada vez tener más seguridad en lo que van a ser los mercados internacionales. Lo único que yo puedo decir es que la buena calidad encuentra demanda en cualquier punto de eso. La buena calidad y el posicionamiento de Colombia como buen productor de cannabis, que tiene toda la esencia para hacerlo, serán los que van a dar los resultados. Hola, Rodrigo. Voy a leerte la última porque esto me parece interesante. Dice así Luz Parra. ¿Qué tipo de cannabis y específicamente qué concentración de THC tiene el cannabis exportado a Estados Unidos? Ya que yo entiendo que no es posible importar a Estados Unidos debido a que el cannabis con concentración mayor al 0.3% es ilegal a nivel federal. Sí, todo ha sido por porcentajes de THC por debajo de los límites de Estados Unidos. Eso es clarísimo la pregunta de la señora Parra.
Vale, Rodrigo, muchas gracias. Con esto damos finalizada a nuestra conferencia del día de hoy. Te agradecemos muchísimo, Rodrigo. Ha sido un webinar interesantísimo. Esperamos tenerte pronto en otras conferencias. A todos les recordamos que esta grabación de la conferencia de hoy va a estar en la página web de andinapac.com. Igual ahí podrán encontrar otras reuniones, otras conferencias, otros webinars que tendremos y las fechas y los temas donde se podrán inscribir. Sin decir más, pues les agradecemos a todos la participación. A ti, Rodrigo, muchas gracias.